Uno, dos. Buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a estar dialogando sobre cine mudo en Colombia e identidad. Tenemos a dos grandes invitados, a Jerónimo, gran headliner, y a Hurtado, que nos estará presentando su tesis de maestría. Primero pues queremos dar como un breve contexto de lo que es esta charla. Pues inicialmente queríamos que Hurtado pudiera socializar su tesis porque pues fue una investigación muy extensa sobre el cine colombiano, ya él nos contará, el cine mudo colombiano, ya él nos contará más a detalle, pero pues más allá de solo contarnos qué fue lo que hizo y por qué se trasnochó tantas veces, es un poco sacar la academia de la universidad y como poder socializar como todo lo que se investigó, y pues qué mejor forma de hacerlo que con un panel, un jueves a las 7 de la noche. Gracias por venir, de verdad qué pena la demora. Gracias por elegir estar acá y no estar en el Estéreo Picnic. Les cuento, yo soy Jonathan Hurtado, acabo de terminar, pues no acabo, ya en diciembre terminé mi maestría en Humanidades Digitales. Y Humanidades Digitales es una cosa rara, ¿no? Es como que es una mezcla entre los estudios clásicos de las humanidades a través de métodos digitales, como la programación, por ejemplo. Eso hace que todo lo que uno empiece a hacer como que entre en conflicto, ¿no? Porque son dos lenguajes diferentes. Entonces tenemos por un lado pues, al lenguaje computacional, que es de los ingenieros, y a las humanidades, pues, que es de estos hippies, ¿no? Como roñosos como nosotros. Entonces, para que se hagan un imaginario, un humanista digital es como un ñoño hippie roñoso que tiene el pelo largo, que fuma marihuana, pero que le gusta Star Wars. Sí, es como ese tipo de persona. Entonces, bajo esa lógica, yo me meto a estudiar la maestría para entender un poco más pues de los procesos digitales que me interesan un montón, pero también, y pues que aparte son como ni siquiera el futuro, sino que es lo que está pasando ya, ¿no? Como toda nuestra vida está lidiada justamente por la digitalidad. Entonces, bueno, pensando en esos procesos, yo dije, yo quiero entender un poco también de lo que a mí me gusta, que es el cine colombiano. Entonces ahí se empieza a mezclar como los dos intereses y arranca la maestría. Yo antes había estudiado ciencia política, entonces soy politólogo y ahorita trabajo en la unidad de víctimas, cosa bien curiosa, las vueltas que da la vida. Y básicamente en la ciencia política siento que lo nutre a uno como de una especie de como anclaje, como estructuras de pensamiento, básicamente para pensar la vida social. Y ya, entonces cuando uno está pensando en la vida social y uno está pensando al cine, ahí es donde uno empieza a darse cuenta que hay estructuras de poder. Y eso es justamente una cosa que me interesa mucho y que vamos a hablar más adelante seguramente. Listo, eso es como lo que yo he hecho, eso es como lo que yo soy hasta este momento. También hago música, también hago, bueno, un montón de cosas por todo lado para sobrevivir. Bueno, me presento. Bueno, gracias por invitarme. Me parece muy interesante tu tesis. La verdad, yo vengo de las humanidades analógicas. No, nunca había tenido contacto con un texto de humanidades digitales. Es la primera vez. De hecho, solo había escuchado el término un par de veces. Y pues debo decir que yo no estoy muy relacionado con el pensamiento analítico. Incluso pues yo estudié fue cine, ¿no? Y bueno, antes derecho. Bueno, para los que no me conocen, yo soy director de cine, productor, crítico, y creo que me invitaron por una película que dice que es Mudos Testigos, o tal vez también por Accidentes de la Historia, pero más por Mudos Testigos me parece. Y pues a ver qué puedo decir, o sea, mi perspectiva fundamentalmente es de un cineasta, que pues por supuesto para poder ejercer mi oficio tengo que saber un par de cosas, pero es fundamentalmente una labor irresponsable. No como la tuya, que es responsable. Sí. Sí, yo sería como el roñoso que no le gusta Star Wars. Ah, sí. Supongo. Sí. ¿A ti te gusta Star Wars? A mí me gusta Star Wars, si no, no hubiera podido estudiar humanidades digitales. Yo siento que el principal motivo es porque usted es chévere. Gracias. Gracias. Definitivamente. Gracias. No, a mí Star Wars, pues no soy fanático, pero la primera trilogía me parece que está bien. Después no puedo con nada de lo que siguió. Como ya Jerónimo decía, él dirigió Accidentes de la Historia y Mudos Testigos, que son dos películas hechas con fragmentos de películas de cine mudo colombiano.
Y Jonathan en su tesis también coge 8 películas de este mismo periodo y hace algo, o sea, cada uno le da un tratamiento distinto a estas películas, pero pues ambas son el mismo periodo de tiempo y comparten varias películas. Entonces, como para dar un contexto muy corto, como si nos pueden contar como cuáles son las características, bueno, primero qué películas escogieron, cuáles son las características de este cine, de qué hablaban, cómo se producían, etcétera. Bueno, yo cogí 9 películas estrenadas del 24 al 26, que bien curioso, ya son películas que tienen 100 años, ¿no? Como que locura que el cine colombiano ya tenga 100 años, ¿no? Eso es una cosa gigante. Y básicamente las escogí porque fueron las que pude ver, ¿no? Como las que pude llegar a visualizar, las que me pude conseguir piratas en un primer momento, esas fueron las que empecé a ver. Y empecé a hacer diferentes tipos de ejercicios. Entonces aparecen grandes películas como muy conocidas como Bajo el cielo antioqueño, que pues como que es tal vez la más conocida, tal vez, ¿cierto? Como en general, sí, como para la gente que le gusta el cine colombiano en general, como Bajo el cielo antioqueño, hay mucha gente que dice que es la mejor película de la historia del cine colombiano, ¿no? Sí, por Dios. Dice eso. No los críticos, evidentemente. Pero, entonces, bueno, Bajo el cielo antioqueño es una película famosa y también Alma provinciana. Y son, si no me equivoco, las dos que están completas. Entonces, del resto hay como fragmentos de las películas, o no son películas como en largometraje, sino como que ya, pues, una versión un poco más chiquita. Cuando yo logro acceder a las películas, entonces yo digo, uy, acá hay cosas interesantes. Esas películas son producidas principalmente en Cali, en Medellín y en Bogotá, y diría que el género es como un costumbrismo, ¿no? Como películas costumbristas. Pero hay que pensar esto y es quién hace las películas en ese momento, ¿no? Como que quién puede hacer películas así 100 años, así como también llega a suceder ahora. No es gente, pues sí, no es como la clase trabajadora, sino evidentemente es gente que tiene plata, ¿no? Y las personas que hacen esas películas, pues de alguna manera no es que sean la mega élite colombiana, pero sí que tienen ¿cierto? El productor de Bajo el cielo antioqueño sí era de la élite colombiana, o sea, fundó el sistema de correos y Avianca y tenía bastante dinero. Él particularmente, los otros era gente más de plata, pero no sí, no a élite, así, una potentados. Entonces es interesante porque estas personas eligen mostrar en pantalla las costumbres colombianas, pero pues esas costumbres son de los ricos, ¿no? Como de la élite colombiana. Entonces ahí uno ve bailes, ve gente que toma té en jardines, ve gente que consiente perros súper lindos, ve paseos por jardines, ve paseos por lagunas, unas imágenes muy lindas que también evidentemente están apegadas pues al cine europeo, ¿no? Como que el referente que tenemos pues es el cine europeo, entonces de alguna manera como que se empieza a dialogar con esas imágenes que se conocen de cómo se hace el cine. ¿Y qué más sabe de esa época? ¿Qué sé de esa época? Pues es difícil cuando le preguntan a uno así porque uno tiende a contestar que no sabe, pero si empieza a hablar van saliendo cosas. Pues obviamente el desarrollo del cine en Colombia estuvo muy ligado a la inmigración europea, sobre todo pues los hermanos Di Domenico, que son a los que se les atribuye haber traído el cine, sobre todo pues porque hicieron la primera película en la historia del cine colombiano, que es la tragedia del 15 de octubre. Sí, el del 15 de octubre, porque siempre me acuerdo del 10 de febrero, que es la de las fotos de pirotecnia. Pero esa película no se conserva, y esa película es muy rara porque el cine colombiano nace como con una naturaleza híbrida. Por lo que se sabe de esa película, es una especie de recreación que utiliza algunas imágenes documentales del asesinato de Rafael Uribe Uribe, y pues cuenta la leyenda que cuando ellos la mostraron, el público enardecido sintió que no podían hacerse con esa recreación de la muerte del ídolo, y bueno, se generó un mierdero importante, y la película se perdió para siempre y solo se conserva una imagen, que es la de la mujer con los símbolos patrios. Después pues hay unas ediciones de Patrimonio Fílmico Colombiano que intentan recrear cómo ha sido la película, y normalmente la información que nosotros tenemos de cómo eran esas películas proviene desde revistas y de los periódicos de la época, en la que pues salía la noticia en El Tiempo en la que decía se estrenó tal película, y si
periodista reseñaba la trama, se podía reconstruir más o menos. Pero bueno, estas películas están, para bien y para mal, están perdidas en su mayoría. Luego, hay como una especie de fetiche en la historia del cine mundial, y es pensar que la primera película es la película de ficción o el largometraje. De hecho, estrictamente, la primera película no es el 15 de octubre, sino que antes hay cortometrajes. De hecho, se dice que Gabriel Beire, que fuera uno de los camarógrafos de Lumière, ustedes saben que pues, cuando Lumière inventa el cinematógrafo, los hermanos Antoine y Louis Lumière entrenan otros camarógrafos, y su obra en un punto como que se extiende en otros camarógrafos, no solo lo que ellos le daban rec, sino otros camarógrafos que mandaron por el mundo. Y él mandó a Gabriel Beire, que se supone que filmó las primeras imágenes en Colombia, pero esas imágenes no creo que haya nadie vivo que las haya visto. Sí se conservan imágenes de Beire más de las Antillas y de México. Pero bueno, o sea, había películas antes desde el comienzo del siglo XX, o sea, como desde 1905 creo, que se hacían películas, cortometrajes, lo que llamaban vistas. Entonces ya el cine, porque cuando estamos hablando de cine, ¿de qué estamos hablando? Esa es la primera pregunta. Normalmente cuando uno habla de cine, pues lo primero que se le viene a la gente de la cabeza es Dune, en Star Wars. Entonces está hablando de un arte narrativo a través de imágenes y sonidos, un arte del movimiento, articulado a través del montaje, y en ese caso, pues sí, la primera película sería la de los Di Domenico, y después está el fetiche de cuál es la primera de ficción, que era María, sí, ¿no? De la cual solo se conservan 25 segundos, que los terminó encontrando Luis Ospina, con recuerdo quién más. Bueno, eso está contado en el cortometraje En busca de María. Y pues bueno, después de eso vinieron varias películas. En el periodo silente se hicieron como, creo que 12 películas de ficción, y se hicieron un montón de newsreels, que yo no sé si eso lo podríamos llamar películas documentales, dirigidas fundamentalmente por los Acevedo. Yo usé todo en mi película, no todas las imágenes, sino que me remití a todas las fuentes a partir de María hasta 1937, que apareció el cine sonoro en Colombia, ¿no? Por un sistema sonoro de sonido sincrónico desarrollado por los propios hermanos Acevedo, y que los llevó a la quiebra. Después, solo una película que se me quedó afuera porque no la tenía, no la había visto, y me enteré después que es esta, algo Golden, que la dirige una mujer, que es la única película dirigida por una mujer del periodo silente. Pero es una película de propaganda de unas compañías extranjeras, o sea, no, es una película pues, que reviste un valor más de arqueología que estético, diría yo. Sí, no sé, eso. Pues, ¿qué más? No, o sea, podríamos hablar mucho más, sí, pero pues no es la idea. Para anotar ahí, yo creo que seguramente ya todo el mundo sabe, pero por si acaso, quien protagoniza la película esta del 15 de octubre, pues es la gente que sí mató a Rafael Uribe, ¿no? O sea, la leyenda es como la gente que está encanada por matarlo recrea el asesinato ellos mismos. Es como por eso que se le da ese... Claro, sí. O sea, es la mayor conceptualización de los actores naturales, ¿no? O sea, o sea, Víctor Gaviria no sabía qué estaba haciendo. Muy interesante esa lógica, porque piensen que no hay un lenguaje cinematográfico desarrollado. Eso implica que las maneras de contar las historias son diferentes, son mucho más apegadas a la literatura, por ejemplo, que es lo que tenemos cerca, ¿no? En ese momento. Y por eso las películas que empiezan a llevarse mejor dicho, las historias que empiezan a llevarse a la pantalla grande justamente vienen de libros como La María, como Ahora las Violetas, ¿no? Como que son justamente ese tipo de historias que uno puede recapitular de la literatura y llevarlas pues a la pantalla grande. Pero lo interesante es que yo diría que esto es una pura hipótesis, que Bajo el Cielo Antioqueño es como famosa no solo porque todavía está, como que se puede ver, sino también porque es la más sencilla de ver para nuestros ojos, como para nuestra mirada cinematográfica de hoy en día. Pero lo que pasa es que hace 100 años la mirada cinematográfica era diferente. Hasta ahora se estaba construyendo, ¿no? Justamente ese lenguaje cinematográfico en Colombia. Y también de alguna manera es por eso que yo elijo esas películas, porque yo no soy cineasta.
y yo no soy experto en lenguaje cinematográfico, ¿no? Necesito algo como para dummies, como para poder entenderlo y poder desagregarlo con mucho más cuidado. Y Bajo el cielo antioqueño es tal vez la cúspide de ese lenguaje cinematográfico, por lo menos en las películas que yo vi. Bueno, ya después de este contexto, pues como tenemos ciertas películas, ahora es pasar como, bueno, ¿qué fue lo que hicieron ustedes con estas películas? Que es, si bien es el mismo periodo y son las mismas imágenes, son aproximaciones muy distintas, como que Jerónimo recoge un montón de fragmentos y ahí los junta y hace algo, mientras que Hurtado lo que hace es diseccionar las películas y empezar a sacar cosas de allí. Entonces también como si quieren empezar a contar sobre ese tratamiento. Yo creía, hace un tiempo pude dar un seminario con un parche de Palmira, justamente pensando como la identidad y el cine. Pero en ese momento yo pensaba que la identidad era un aspecto personal, ¿no? Como que la identidad y el cine se empiezan a juntar y se empiezan a construir mutuamente. Entonces piensen, por ejemplo, que cuando vemos Shrek y aparece esta frase de "es mejor afuera que adentro", uno la empieza a incorporar en su vida cotidiana, resulta que se vuelve un meme y resulta que se vuelve parte de la cultura popular. Entonces vean que ese diálogo de Shrek se volvió parte de la identidad de las personas, ¿no? Como que empieza a cobrar ahí de alguna manera, empieza a entrar, a integrarse también en la vida de uno. Y yo empecé a pensar qué pasa si, o no sé, no sé si se acuerdan de 101 Dálmatas, ¿no? La de Disney. Cuando esa película se estrena, hay un boom de compra de dálmatas en Estados Unidos. Entonces, lo interesante es que una película puede llegar a un fenómeno social real, ¿no? Como que ya no solo es que la película sea la película, sino que también tiene consecuencias en la vida de verdad, ¿no? En esta vida, en este plano existencial. Entonces, por ese lado, yo digo, uy, ¿cómo será la relación entre la identidad y el cine? Pero pues a mí me gusta el cine colombiano y pues la identidad y las relaciones pues sociales colombianas. Entonces, ¿cómo será la construcción identitaria colombiana en el cine, ¿no? ¿Cómo serán esas representaciones? Y empiezo a investigar y lo que me doy cuenta es que la identidad en Colombia, la gente piensa que es como el sombrero volteado, ¿no? La empanada de huevo, la changua, el ajiaco, el vallenato, ¿no? La cumbia. ¿Y qué pasa si uno va a Putumayo, pero en Putumayo uno no escucha vallenato? ¿Qué pasa allá? Entonces, Putumayo no es colombiano, ¿no? Como que empiezan a haber un montón de segregaciones regionales y uno dice, uy, esto está raro. Y eso pasó hace poquito, pude ir a Pasto allá con Daniela que hubo. Y en Pasto la vida es muy diferente a como es en el norte de Santander, en Pamplona, ¿no? Como que son dos sectores completamente diferentes, pero que yo pensé que tenían una sola cosa en común y era las relaciones de poder, ¿no? Como la marginalidad constante que se ve en todo el largo y ancho del país. Es lo único que yo pensaba que unía a la Colombia. Y no a la Colombia como una nación a través de un Estado, sino a través de las relaciones de poder y de la escasez, de la pobreza. Ahí es donde se encontraban los colombianos y se podían dar la mano. Entonces, bajo esa premisa, criticando a los estudios de identidad y cagándome tristemente en Falsborda, en Manuel Zapata Olivella y como en grandes pensadores de la sociología colombiana, digo que hay que ponerle el foco a las relaciones de poder para entender esa construcción de identidad. Y para entenderlas, hay que hacerlo a través de un dispositivo que le permita a uno pues, ver justamente cómo se construye la identidad, porque piensen que si la identidad se construye, las representaciones audiovisuales también, ¿no? Como que no es un ejercicio que nace de la nada, sino que se piensa, se crea desde la piedrita que se pone hasta el diálogo que va a decir el actor. Entonces yo digo, bueno, si esto va a pasar, pues puedo estudiar las representaciones en el cine colombiano, y yo quería hacerlo en todo el cine colombiano, bastante iluso de mi parte, porque es un montón, ¿no? Como acá tenemos muchas películas, entonces yo dije, bueno, voy a empezar por el principio, y pues el principio era el cine mudo, ¿no? Como vamos a ver qué hay ahí, qué representaciones identitarias hay ahí. Y entonces empiezo a desagregarlas, las empiezo a describir en bases de datos. Entonces les empiezo a hacer preguntas a las películas como cuáles son los tipos de representación que hay ahí, como quiénes están ahí, son hombres, son mujeres, son ricos, son pobres, son personas, no sé, como iguales entre ellas. Por ejemplo, la escena es solo entre hombres, o hay mujeres y hombres, hay ricos o hay pobres, y como qué hay en la pantalla, cómo interactúan esas personas. También me empieza a interesar el tipo de cercanía que tienen entre ellos. Entonces, esto es algo muy del lenguaje cinematográfico, ¿no? La proxemia, como la distancia que uno puede tener entre actores, incluso entre cosas, y eso dice algo también. Lo digo de una vez para decir,
no encontré nada con ese dato, o sea, lo recogí en vano, lo recogí en cada escena y no me dijo nada al final. Y en total fueron, de esas 9 películas salieron 231 escenas. Entonces yo duré recopilando, sí, describiendo, como transcribiendo escena por escena lo que pasaba tanto en términos dialógicos como en términos narrativos, como también en los tipos de representaciones que ven en la pantalla. Entonces eso fue un proceso muy cansón porque era manual, ¿no? Como no hay otra manera, no hay una manera de automatizar y decirle a una inteligencia artificial, dígame qué está pasando acá, porque la lógica era entender la relación de poder que estaba dentro de la película. Entonces sí o sí tocaba verla, y tocaba estudiarla, y tocaba volverla a ver, y escribirla, y tocaba volverla a ver y describirla, ¿no? Como que fue un proceso muy lento por ese lado. Ya después de tener los datos recopilados, yo empecé a darme cuenta que habían como patrones de representación, y eso es una cosa muy interesante, porque piensen que de alguna manera uno entiende el cine también, uno entiende el lenguaje cinematográfico también a través de patrones, ¿no? Como justamente de entender que el bueno es el bueno, que el malo es el malo. Y eso viene desde el primer cine que se empieza a instaurar y desde la instauración del lenguaje cinematográfico también en nuestras cabezas. Y el montaje, ¿no? Gran palabra esta, del montaje. Entonces, bueno, bajo todas esas premisas yo digo, vamos a ver qué pasa. Se recopila un montón de data y la data termina arrojando información, como que el paso de los datos a la información es un contexto, básicamente, es que uno le haga preguntas a esos datos y el contexto le empieza como a generar un poco más de robustez y ya uno tiene una información. Y ahí es donde yo digo, uy, acá hay algo, acá ya hay patrones de representación. Y esos patrones son discursivos. Las películas no solo están mostrando algo, sino que lo están diciendo. ¿Sí? Como están parándose en una postura firme sobre cuál es la identidad colombiana. Y la postura que podríamos pensar es, esto parecía muy obvio y ahí cuando yo me di cuenta de eso yo dije, la cagué, o sea, perdí 6 meses, año y medio ya llevaba ahí de mi vida, porque dije, pues obviamente las películas, pues la identidad colombiana son costumbristas de la élite, pues la identidad va a ser de la élite, ¿no? Y pues ya, no hay mucha cosa ahí, pero resulta que para una construcción de la élite siempre va a ser necesario el otro, ¿no? Y el otro es el pobre. Entonces piensen que no hay rico sin pobre, no existe el rico sin el pobre. Entonces sí o sí hay una relación de poder intrínseca en toda la película y eso es lo que yo trataba de empezar a ver, cómo se empezaban a relacionar esas personas y cómo se relacionaban también entonces con el entorno, qué es lo que decían, cómo se comportaban, qué tipo de personas estaban ahí, bueno, demás cosas. Todo eso termina volviéndose una base de datos gigante que se sube a una aplicación que se llama Collection Builder, que en términos muy fáciles es como una plantilla de página web que le permite hacer uno colecciones interactivas. Entonces uno la tiene que programar un poquito, no es tanto lo que hay que programar, y cuando uno lo programa, la misma plataforma le permite a uno ver los patrones de representación. Pero lo interesante es que lo obliga a uno a navegarla para encontrar esos patrones. Entonces uno se va moviendo de a poquitos y va encontrando que hay cosas que empiezan a aparecer una y otra vez, ¿no? Como que los ricos y el discurso de la elegancia están pegados constantemente, pero que también el discurso de la elegancia y los ricos están pegados sobre todo cuando hay representaciones entre hombres, como que no suele pasar tanto en las mujeres, y que ese discurso a su vez se apega a la nación y al Estado. Entonces uno empieza a decir, uy, la modernidad y el discurso de la modernidad de los años 20 en Colombia se ata a través de la elegancia y específicamente a través de los hombres, no a través de los campesinos, sino a través de las mujeres, sino específicamente a través de la figura masculina, ¿no? Como que ya eso le empieza a dar a uno datos de qué es esa identidad y cómo se empieza a construir esos relatos. Yo creo que lo dejo por ahí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hizo usted con las películas? Pues es que a mí me gustaría dar una respuesta realmente más sofisticada que la que puedo dar sobre por qué se hizo la película, porque de nuevo, mi empresa en realidad es poética, no de ciencias sociales. Entonces, el origen de esta película es bastante prosaico. Pues como sabrán algunos, esta película, Mudos Testigos, inicialmente es dirigida por Luis Ospina, ¿no? El proyecto era de él y surgió, estábamos en un bar, yo estaba almorzando con él y le pregunté que si él quería hacer una nueva película, ¿no? En algún momento, y él pues decía que estaba un poco enfermo, que sentía que no tenía la energía suficiente como para encarar un nuevo proyecto y hacer una nueva película. Pero en ese momento dice, bueno, sin embargo yo tengo esta idea de una película que podría ser sin filmar una sola imagen.
y creo que tú puedes ser el productor adecuado porque hiciste pirotecnia. Entonces, pues armamos un equipo porque yo ya había hecho una película preocupada, porque a mí hay una palabra que no, a mí la palabra identidad no me interesa mucho, no me he detenido mucho a pensarlo, a mí me interesa más es la idea de tradición, que es distinto. Entonces, por eso cuando me enviaste la tesis yo te dije, bueno, es muy distinto a lo que yo veo, pero bueno, también me interesa conocer otras cosas, por supuesto. Entonces, para mí fue importante eso y creo que lo he dicho en muchas charlas, pero cuando uno va a la universidad a estudiar cine, uno pasa por una especie de proceso platónico en el que a uno le dicen que ir a la facultad es aprender a materializar una especie de fuerza interna que uno tiene, que es la idea, ¿no? Uno tiene una idea y uno va a la universidad para aprender a materializar esa idea. Y bueno, y a todos nos enseñan una especie de cursus honorum, ¿no? Entonces uno tiene una idea y se la pichea a un amigo y el amigo le dice, ah, qué bueno, entonces escribe una sinopsis y se la manda y él dice, ah, eso está buenísimo, entonces escribe un tratamiento, una escaleta, un guión, segunda versión del guión, va a un taller, lo desarrolla, aplica un fondo, lo gana, va a un mercado de coproducción, filma la película, la hace y después va y la estrena en el Festival de Cine de Berlín. Contrata a Tercer Cine para hacer publicidad de la película. Pues resulta que ese proceso solo le pasa a muy pocas personas, ¿no? Y eso no, en realidad no refleja. Y también está esta otra idea de que, además, si uno va a hacer una película, las películas tienen que tener temas importantes, o sea, como la idea del tema. Y sobre todo esa cosa, si uno es colombiano, que el tema tiene que ser urgente y necesario, ¿cierto? Claro. Entonces todas las películas colombianas son urgentes y necesarias, ¿no? Cuando en realidad el cine es absolutamente suntuario y aplazable, digamos, ¿no? Entonces hay algo ahí que no termina de cerrarme a mí y en el origen de esta película justamente está, hey, yo soy un cineasta, ¿qué hago yo? Hago películas, ahora no puedo filmar, entonces voy a hacer una con archivos, punto. Y creo que en el origen de muchas investigaciones también está eso. No sé si será tu caso, no voy a hablar por vos, pero yo conozco mucha gente que hace estudios, que hizo determinada tesis de PhD, es porque encontró el tema en el que el estado del arte no era tan vasto y se podía dedicar a ese tema. Entonces, hizo esa porque esa era la que podía hacer. Entonces, no hay una intención mía, inicial, o de Luis Ospina y mía, de reivindicar la memoria, pero pues con las cosas que uno hace terminan teniendo esos efectos. Y creo que a veces esas son las cosas más valiosas, donde uno no termina de controlar los resultados. Porque yo tengo una visión muy distinta del arte a aquella que dice que un artista es alguien que tiene una especie de idea o de mensaje y su labor es encontrar la forma adecuada para expresarla. Yo creo que un artista es sobre todo alguien que está inventando formas, que está en dominio de unas formas, eso es parte de su oficio. La idea es una excusa, es un detonante para empezar, pero creo que las buenas obras no están siempre en control del significado. Porque para eso está el periodismo o las ciencias sociales, que es mucho más eficiente transmitiendo mensajes y diciendo cosas. No es que yo diga que las películas no deban decir cosas o deban ser oscuras, porque mis películas no lo son, sino que es una aventura allí formal y el encuentro con los significantes, que es lo que a mí me interesa. Entonces, por supuesto, a mí sí me interesa el cine colombiano. No es una cosa solo, esta es la película que podía hacer. No, pues cuando Luis me llama es porque yo sé algunas cosas del cine colombiano y eso tiene que ver por la idea de la tradición, que a mí me parece importante. Y es que a mí me puede gustar mucho Tarkovsky, o a mí me puede gustar mucho Zanussi, o me puede encantar Polanski. Bueno, ahora estoy justo con los de Europa del Este. Qué sé yo, John Ford, Pedro Costa, pero esos cineastas yo los veo en Colombia. Y entonces el organismo que va a fagocitar y que va a sintetizar ese plato de ese potaje ruso es un organismo colombiano criado acá. Entonces va a dar resultado otra cosa. Por eso me parece tan inauténtico los cineastas que intentan copiar a cineastas que los inspiran de forma simplemente iconográfica. Porque lo mismo con la literatura, a mí me puede encantar Dostoyevsky, pero yo lo leo en Colombia. Y de hecho, normalmente lo voy a leer es en una traducción en español, donde voy a perder toda la idea del lenguaje ruso, ni siquiera puedo leer el cirílico. Entonces, me parece importante porque si uno no conoce algunos elementos de la tradición, por supuesto uno nunca puede conocer del todo la tradición,
la tradición va a hablar por uno. Y la tradición para mí es una forma de pararme en la creación cinematográfica como con cierta humildad, es decir, antes de yo estar acá hubo otros, y hubo otros que tuvieron los mismos problemas. Y esos problemas los intentaron solucionar con las herramientas que tuvieron en un momento histórico determinado. Y creo que la historia del cine es justamente la historia de esa transmisión que se va transformando por traiciones o por fidelidades. Y hay cosas que me interesan a mí para continuarlas y otras que me interesan a mí para traicionarlas. Dicho todo esto, me interesa, yo siento que la tradición es sobre todo un relato, igual que la identidad, ¿no? Es un relato. Y la forma de uno hacer más rica la tradición es generando nuevos relatos sobre ella, ¿no? Entonces, si nosotros, aunque las películas colombianas sean muchas, si uno lo compara, por ejemplo, con otras tradiciones como el cine de Brasil, o el cine argentino, o el cine mexicano, o el cine español, es una tradición muy exigua, muy exigua. Y no tiene el mismo nivel de inventiva. Entonces, muchas de esas películas se perdieron, pero como también puede fortalecerse esa historia del cine generando nuevos relatos. Porque todos los objetos del mundo son virtualmente infinitos. Si uno les ofrece una mirada, porque yo creo que la mirada también toca los objetos del mundo, si uno les ofrece una mirada generosa y desprejuiciada, esos objetos también van a parecer mucho más virtuosos de lo que lo son inicialmente. Entonces, estas películas, en algún punto, un gran amigo mío, mi socio, colega, Juan Mora, con quien escribimos también gran parte de la película, decía que se sentía sacando agua de las piedras con estas películas, porque la verdad es que no ofrecen mucho en términos de sofisticación del lenguaje cinematográfico. Pero cuando uno las ve más veces, uno se obsesiona un poco con ellos, se da cuenta que esa torpeza es una forma de desobediencia. Esa torpeza es que esas películas no han sido del todo disciplinadas. Esas películas no han sido del todo homologadas a un sistema institucionalizado de narración. Entonces, tal vez esa falta de sofisticación pueda ser una virtud en otros términos. Y ahora que vos hablabas de los buenos y los malos, es curioso porque en esas películas, salvo en Garras de Oro, no es muy claro quién es el malo. Sí. No hay tanto un malo, los malos parecen estar fuera de campo, ser la circunstancia, ¿no? Entonces hay algo ahí de unas estructuras deformes a ojos de la estructura aristotélica que cooptó por completo la narración cinematográfica, que esas películas no terminan de cumplir. Y a mí eso me pareció interesante. Entonces con nosotros cuando hicimos Mudos Testigos decidimos articular la película en 3 actos, que es la forma más clásica de hacerlo, para que el tercer acto fuera una especie de construcción poética de cómo se supone que debe ser un tercer acto. Entonces era un poco como ir a la estructura supuestamente disciplinada para luego deshacerla, porque también esa película no es una película del siglo XX, es una película del siglo XXI, que pues también ha pasado mucha agua debajo del molino, debajo del puente, como para uno ignorarlo. Y entonces a mí ya lo que me empieza a interesar es la idea de la historia potencial, y es no lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. Entonces, como te decía, mi intención a la hora de hacer la película es un poco más irresponsable. A mí hay un texto de un historiador que me gusta mucho, de Carlo Ginzburg, que habla de los indicios, no sé si alguien lo ha leído. Entonces él habla como de un nuevo paradigma, habla sobre todo de un historiador del arte que se llama Morelli, que se hizo muy famoso a finales del siglo XIX, porque fue un tipo que logró desenmascarar falsas atribuciones en la historia del arte. Que había un montón de cuadros que estaban mal atribuidos, y era porque siempre los criterios de atribución de los cuadros estaban basados en los grandes gestos. Entonces, Rafael pinta a todas las personas haciendo así. Entonces, los imitadores de Rafael se fijaban muy bien cómo pintaba el puño Rafael y lo imitaban a la perfección. Botticelli hace esto, Caravaggio hace esto. Y la tesis que tiene es que en realidad hay que buscar la personalidad en los rasgos menos fuertes de la personalidad, es decir, los rasgos en los que la personalidad no está alerta. Es decir, podemos saber cómo pinta realmente un pintor si analizamos cómo pinta las orejas, si analizamos en realidad cómo pinta la comba de la nariz, cosas mucho más marginales.
Y eso le sirve para encontrar algo que después Benjamin desarrolla mucho, que es la idea como del inconsciente iconográfico. Y que ese inconsciente puede ser mucho más revelador que esos otros aspectos de la imagen que están en control del artista. A mí eso es lo que me interesa digamos, si voy a hablar de la identidad, son los aspectos más morelianos del cine, que no son donde ellos ponen el énfasis, donde ellos quieren mostrar claramente un país particular, porque ese cine no está abocado a registrar el país, a sorprenderse, sino a dar una imagen que ellos quieren imponer del país. Por eso si uno piensa por qué gusta Bajo el cielo antioqueño, es porque Bajo el cielo antioqueño fundamentalmente es como el paraíso uribista. Sí, ¿no? bastante. De hecho los protagonistas se llaman Álvaro y Lina. Sí. Entonces, sí, ¿no? O sea, es como hay algo ahí predictivo en la película. Y la película muestra este universo cerrado donde los pobres son pobres alegres, Sí. y que vienen a agraciarnos con su picardía y su ontología folclórica, básicamente. Entonces, ¿qué sucede? En la década del 20, cuando alguien se quería, del siglo XX por supuesto, cuando alguien se quería entretener, pues lo único que había era cine. Y entonces pues veía estas películas y estas películas funcionan, pero estas películas siguen subsistiendo hoy, pero en la televisión. ¿Por qué? Porque pues después el medio más popular es la televisión, y esa narrativa, que en realidad es una forma de propaganda de clase, es cooptada, coopta es la televisión, y el cine se vuelve como, por lo menos el cine latinoamericano y el cine colombiano, empieza a tener unas transacciones y unos pactos con lo real que la televisión nunca se permite. Entonces esa idea de que Bajo el cielo antioqueño es una tradición abandonada y que es algo como una especie de reliquia, no, Bajo el cielo antioqueño está vivísimo. Desde la telenovela de las 8, si es que todavía hay horarios para las telenovelas, yo no sé, hasta en el melodrama que nos venden de la historia de amor presidencial, ¿no? En fin, bueno, eso. Quiero hablar de eso porque yo también sentía que, como yo sentía que la identidad estaba constituida en la literatura, era a través ya como de paradigmas, ¿no? Como que ya habían maneras de estudiar eso. Y lo que yo quería hacer era poner el foco, yo me acuerdo muy bien que eso le dije una vez a Laura ahí caminando por la 72, ¿te acuerdas? Que yo quería poner el foco en lo que se estaba contando como debajo de cuerda las películas, justamente porque para no pararle bolas a la mano, sino a el pie, yo quería ver la interacción entre los personajes y no necesariamente pues la costumbre de la élite y ya, sino quería ver la interacción que tenía con el pobre, porque yo creía que con esa interacción es donde uno podía llegar a saber algo, ¿no? Que como ahí en ese aspecto marginal, de alguna manera, se iba a encontrar como la riqueza de lo que nos está diciendo sobre las películas. Cuando yo sustenté la tesis, una de las juradas me dijo, pero pues obviamente la sociedad colombiana de los 20 era racista, clasista, pues obvio, ¿no? O sea, pues sí, pues sigue siendo. Es gracioso él era, ¿no? Sí, es como, pues sí, o sea, evidentemente, pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que la identidad colombiana se construye a través de esas relaciones de poder que son intrínsecas a cómo nosotros subsistimos en la vida, y que ese cine nos empieza a dar pistas para encontrarnos a nosotros mismos, pero no nos da no nos dice las pistas explícitamente, no las escupe en la cara. Hay que justamente, así como hace Jerónimo, como deshilacharlas, ¿no? Como buscarlas específicamente a ver qué nos va a decir algo más en lo marginal. Y me parece muy interesante que hable de la tradición, porque hay una categoría que aparece al final. Cuando yo termino de hacer la producción esta virtual, como el Collection Builder, básicamente empiezo a estudiar lo que hice para generar hallazgos de investigación. Y ahí aparecen como categorías que me permiten decir cuál es la identidad colombiana en las películas, ¿no? Y una de esas es la tradicional, justamente, ¿no? Pero yo postulo que la identidad tradicional es lo que se da por sentado, como lo que ya está establecido. Pero una pregunta, porque, o sea, cuando estamos hablando de identidad, ¿de qué estamos hablando? Uf, qué gran pregunta. Es una pregunta que yo me hice mucho tiempo, también le iba a decir eso sobre la tradición.
La identidad en teoría es una categoría analítica, ¿no? Es un relato, es un mito de alguna manera que se cuenta. Pero realmente yo creo que no es así. Yo creo que la identidad es un cúmulo de interacciones entre categorías y es una construcción histórica que se atraviesa a través de los sentires. No, a ver, en la tesis está definida, recuerdo que creo que es de Stuart Hall, Esa es de representación, sí. de representación. Sí. Pero a mí lo que me interesa saber es esto, es cuando estamos hablando de identidad, ¿estamos pensando en la imagen que queremos proyectar o en la imagen real de lo que somos? Es eso, porque entonces siempre todas las discusiones acerca de si esta es o no la identidad Sí. va a ser un problema de lenguaje, Sí. porque alguien te va a decir, no, es que esa no es la identidad porque es que en Colombia hay un montón de conflictos sociales y de pobres y de grupos sociales, étnicos y culturales que no son representantes, esa no es la identidad, pero uno dice, bueno, pues es que si la identidad es una construcción acerca de lo que yo quiero reflejar, la identidad, así como nos venden que la cultura son comparsas y, Sí. y festivales de fin de año, y no lo es, pues muchas veces es fundamentalmente un problema de lenguaje. Sí. Entonces mi pregunta es, cuando estamos hablando de identidad en el cine, ¿de qué estamos hablando en esos dos, digamos, en esa especie de dicotomía de la definición? Para mí era específicamente plantearme en cómo la construcción, cómo las relaciones de poder terminaban llevando a una construcción de personaje casi. Como una relación de poder nos encasillaba en un personaje y cómo ese personaje se podía mover o no en una película. Ahora, resulta y acontece que eso es lo que yo pensaba al principio, pero después me di cuenta, eso lo digo al puro final y eso es una idea que se quedó revolando. ¿Usted se acuerda de Gramsci? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, para quien no sepa, Gramsci es este como marxista italiano que estuvo el resto de tiempo en la cárcel y el man muy capo escribió muchos cuadernos en la cárcel y esos cuadernos son la literatura del tipo, es increíblemente un genio, pero escribe muy enredado al mismo tiempo, ¿no? Pues está en la cárcel, ¿no? Un montón de años, que no se le puede exigir tampoco tanto. El man postula un concepto que es la hegemonía cultural. Y él dice que la hegemonía cultural se tiene a través, pues, por ejemplo, de los partidos, ¿no? Y pues que la idea es que un partido pues tenga el Estado, ¿no? Cuando un Estado tiene un partido puede mantener como la hegemonía cultural. Entonces eso se hace a través de la educación, de las películas, de la música que se puede escuchar y lo que no se puede escuchar. Entonces piensen que de alguna manera los estados marxistas funcionan muy por esa lógica, ¿no? Como Rusia trató de incursionar justamente en eso, en que el cine fuera pensado también como un aparato ideológico, como lo es el cine en general. Ahora, lo que yo empecé a pensar era que, bueno, Gramsci en un momento dice que los estados no son homogéneos. Los estados, si el estado tiene la hegemonía cultural, pero pues ¿qué pasa si un estado pues está compuesto por funcionarios públicos como yo en este momento, que tienen miradas diferentes del estado? Entonces, ¿qué pasa si hay un anarquista dentro del Estado? ¿No? Como que empiezan a haber peleas dentro del mismo Estado, como que se vuelve un lugar de lucha de poder. Y yo empecé a pensar que la identidad era un campo de lucha de poder, ¿no? Era un campo en donde se peleaba la identidad de algo. O sea, ¿cómo puedo explicar esto? La identidad es el campo en donde se pelea qué es y qué es lo que se quiere ser, justamente. Pero eso no es que no se puede categorizar, por eso yo no digo la identidad no es una categoría. La identidad es esa interacción en donde se pelea. Y se pelea a través de representaciones, ¿no? Como el cine, ¿no? El cine es una postura sobre cómo es esa identidad, pero nunca deja de decir, nunca deja de quedarse quieta. Y yo creo que eso es muy interesante, justamente, de lo que hace su merced, y es volverla a leer, ¿no? Porque nos vuelve a decir cosas. Todo el tiempo repite y repite y repite y nos vuelve a decir cosas. Entonces, evidentemente, si la identidad es ese círculo en donde estamos peleando por nosotros mismos, casi que por construirnos como una sociedad, el cine y la relectura del cine nos permite justamente hacernos preguntas y respuestas también, ¿no? Por eso la tesis se llama Las respuestas del cine colombiano, ¿no? Por ese intento de buscar la respuesta de lo que somos, de alguna manera, y siempre de lo que no somos. Sí, está bien. No tengo nada para replicar. Yo ahí hago una pregunta, como, o sea, ¿encontraste respuestas de lo que somos? Yo encontré principalmente que el agua moja, ¿no? Que Colombia es racista y clasista, ¿no? Como algo muy, muy básico.
encontré que las estructuras de poder en efecto permean las representaciones a tal punto que los personajes se caen en estereotipos, y ahí es donde entra Stuart Hall, un pensador increíble. El man dice que los estereotipos básicamente es como que no nos permiten salir, ¿no? Como que se crea un estereotipo. Por ejemplo, piensen en la época de la esclavitud en Estados Unidos, cuando el estereotipo era el negro, como subordinado, ¿no? Como es el esclavo, es el que no se para, el que se somete siempre. Pero ¿qué pasa si lo cascan? Y entonces el man se ofende y aparece la canción de No le pegue a la negra, ¿no? Y entonces el man se levanta y se pone agreste contra el esclavo. Pero entonces cae en el segundo estereotipo, que es el estereotipo de usted o es un subordinado pendejo o es un salvaje. Y eso justamente es lo que construye estas películas también, ¿no? Como esos mismos ejercicios. Y a mí lo que más me interesa ahora, y ese es el principal hallazgo, es entender cómo se empieza a reproducir esas representaciones en la historia. Porque resulta que con la llegada del cine sonoro la cosa cambia, ¿no? Pero lo más interesante es la llegada del cine marginal en el 60, que para nada coincidencial se llama marginal, ¿no? Es justamente como de tratar de darle la tuerca a las representaciones, y pillen que ahí es donde cobra sentido, como es luchar la representación en el cine, ¿no? También es decir, como estamos acá, nosotros somos también parte de los colombianos, ni siquiera parte, nosotros somos los colombianos. Agrego algo, pues como para lanzarle la pregunta a Jerónimo. Como ya ustedes decían antes, como que son dos puntos de vista distintos, como las ciencias sociales y el cine como un arte. Pensándolo ahí como esto mismo que decía Hurtado, como de estas respuestas, de qué es lo que somos, como de reafirmar estas estructuras de opresión pues a través del cine. Algo que tú decías en un episodio de Tercer Cine que pueden ver en YouTube, en internet aparecerá aquí el banner para que le den clic y lo vean, es que el cine tiene una potencialidad poética y que precisamente ser cineasta no es la misma responsabilidad que ser historiador, que la historia y pues todas estas responsabilidades políticas le corresponden a los politólogos, a los funcionarios públicos, pero que los cineastas tienen una mayor libertad. Y retomando como esta idea de el cine, de lo que hubiera podido ocurrir, también como ahí cómo ubicar mudos testigos y esta potencialidad poética del cine, que pues trayendo estas películas al presente, cómo reordenarlas puede responder a este origen clasista, racista, homofóbico, etcétera. Pues a mí, en la estructura fundamental de la película, yo termino un poco trabajando sobre una idea como igualmente obvia, ¿no? Porque es que yo creo que cualquier obra, desde un libro de Heidegger hasta, no sé, un poemario de Mallarmé, cualquiera lo puede reducir, si se esfuerza, a un tuit, pero esencialmente lo pierde, ¿no? Porque ni el libro de Heidegger ni el poemario de Mallarmé es eso, porque es la experiencia de pasar por ahí, ¿cierto? Entonces, pues uno puede decir, tal película hace eso, pero en realidad la película es irreductible al refrán o a la enseñanza. De todas maneras, esas ideas están ahí permeando el proceso creativo, y había algo, y era como empezar con una película que emula los sistemas de representación de esa época, y sobre todo a través de un género que es el del melodrama, porque, bueno, esa era otra duda que me queda, porque el costumbrismo, no sé si es un género, por lo menos no sé en cine. Sí, el costumbrismo pues sería algo así como el cine negro, ¿no? El cine negro no es un género, el cine negro es un estilo, y el género es el policial, ¿cierto? Acá tal vez el género es el melodrama, sí, y es un estilo de llevar a cabo el melodrama. Pero la cuestión es que a mí me interesa empezar con una película así, y ¿qué sucede? Es un mundo burgués, un mundo que se construye de espaldas a la realidad política y social, que era lo que les interesaba a ellos en ese momento, mostrar un mundo en armonía. Porque ellos, aunque sus películas solo se veían por el público nacional, también trabajan con una hipótesis, y era un fantasioso
un imaginario espectador extranjero y qué es lo que les gustaría mostrar, ¿no? Vean que este es un debate que sigue sucediendo hoy. Cuando alguien hace una película que, por ejemplo, deja mal al país, siempre sale algún senador de la República a decir que esa película nos está dejando mal. Cuando alguien hace una serie de narcos, salen a quejarse como si aquí no hubiese un montón de narcos igual. En fin, porque es que al cine se le adjudican un montón de responsabilidades de representación. Sí. El cine no es solo es un aparato poético, sino que también es un aparato ideológico y que fundamentalmente se le da la necesidad, se le da la obligación de generar imágenes de sociedades y de individuos y adicionalmente en nuestro mundo contemporáneo de representación de la pluralidad, ¿no? Y eso estaba ya incluido en ese cine, pero lo que sucede en Mudos Testigos es que a medida que pasa la película, el conflicto se va haciendo más grande y me gusta siempre trabajar con ciertas nociones del psicoanálisis, hay una especie de retorno de lo reprimido. Entonces todo ese mundo que la película se esfuerza por negar, que se esfuerza por opacar, inevitablemente ingresa. ¿Y qué es lo que ingresa? Ingresa lo real. ¿Y qué es lo real? Lo que no puede ser del todo representado. ¿Y qué es fundamentalmente qué es lo real? El pueblo. El pueblo es lo real. Entonces, la tercera parte de la película, decía que es la deconstrucción poética del tercer acto, es porque ese mundo colapsa y al colapsar empezamos a tener pequeños elementos vistos de refilón de la realidad política y social de Colombia, como no se contó en el cine de esa época. Entonces era como usar esas mismas imágenes para contar cosas, icónicamente esas imágenes podrían haber representado cosas que efectivamente sucedieron, pero esas imágenes no contan eso. De hecho, las imágenes que yo utilizo para representar la insurrección al pueblo y el conflicto armado son películas de propaganda política y de exaltación del espíritu patriótico. Entonces, pues a mí me interesa un poco doblarle el brazo a la imagen, pero no para deshistorizarla, sino para tratar de ver esas zonas ciegas que igual habría podido representar. Eso era a lo que me refería. Pero había otra parte de tu pregunta, ¿algo más? No sé, creo que ya se respondió ampliamente. Bueno, gracias. Mira, yo normalmente intento presentar es en términos de forma, y en lo que termino encontrando en las películas son unas formas más audaces que el proyecto ideológico de esas películas suele recubrir. Eso es lo que sucede. Si yo veo las películas en términos de identidad, son medio una basura. Pero si las veo en términos formales, son mucho más ricas de lo que ellas... Entonces hay una película particularmente buena que se llama Colombia Victoriosa. Esa película fue comisionada por Olaya Herrera a los hermanos Acevedo. Resulta que Colombia se va a la guerra con el Perú, que es el único conflicto bélico que Colombia ganó después de las guerras emancipatorias. Y entonces estos tipos que cuando uno ve los newsreels básicamente lo que hacen es una exaltación del poder y tratar de reflejar una modernidad incipiente en las urbes o en algunos lugares rurales del país, como está por ejemplo el Valle del Cauca y su progreso, ¿no? Qué nombre tan poco poético. Entonces Olaya Herrera le dice a los Acevedo que vayan y cubran la guerra, ¿no? Y entonces ellos, pues imagínense lo que debe ser llegar a Leticia en 1930, ¿no? O sea, no era tan fácil y ellos no se podían ir en un avión de Avianca y que les cobraran el tinto ese de mierda a 10.000 pesos, sino que tenían que irse en burro, en barco y por supuesto ese conflicto es tan breve que cuando llegan la guerra ya se ha acabado. Entonces ellos llegan ahí y me parece que le sucede algo muy increíble, que es un problema fundamentalmente de representación, un problema esencialmente cinematográfico. Sí. Es cómo damos cuenta de esta guerra si ya se acabó. Entonces, bueno, venga, archivo. Entonces ellos empiezan a agarrar archivos de películas inglesas de la época que ya nadie había visto y los reutilizan y recrean parte del conflicto aquí en Subachoque. Porque total en blanco y negro y quien ha visto la guerra ya, eso pasa. Entonces crean lo presentan, hacen una película que además
Es una película, la primera película colombiana en la que de verdad se colapsan los límites entre la ficción y el documental, la primera película colombiana en la que se usan animaciones, la primera película colombiana en la que se representan otras zonas del país que nunca habían sido representadas, todo con unos objetivos supremamente espurios, pero increíble. Entonces a mí esa película me parece como uno de los grandes inventos inintencionados de la historia del cine colombiano, porque es una película de un nivel de inventiva muy alto. En ese no control, en ese intento de dominar el objeto termina vengándose, ¿no? Que es muchas veces pues, lo que le pasa todo el tiempo al cineasta, salvo en Hollywood. O sea, Hollywood filma todo con fondos verdes, filma todo en decorados y actualmente todo con CGI, porque la lucha del cine uno lo podría narrar la historia como una lucha contra la realidad, contra el referente. El cineasta es alguien que de alguna manera quiere doblegar la realidad. Y hay unos cineastas particulares que dicen, no, eso no es lo que yo quiero sorprenderme con la realidad, que eso es el neorrealismo italiano. Ese es como el primer movimiento de la historia del cine, conceptualizado, porque eso ya lo hacían antes, que dice, bueno, mi idea no es moldear la realidad a mi antojo, mi idea es más bien encontrarme con ella, dejarme sorprender y que esas zonas inconscientes de la imagen también ingrese la película. Mi labor como cineasta es generar esos espacios. Entonces, eso le sucede mucho a los cineastas, por ejemplo, colombianos, que quieren ser como Hollywood, pero resulta que ellos son colombianos. Entonces, quieren doblegar la realidad, pero la realidad los termina doblegando. Eso es lo que yo llamaría la venganza de la realidad, que es muy bueno. Incluso le pasa normalmente a los alumnos en la facultad de cine, ¿no? Quieren filmar en un apartamento y el apartamento es muy chiquito, no tienen el lente gran angular, entonces llegan y ponen la cámara arriba. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y ese ángulo tan raro por qué? No, profe, es que no me cabía, no salían todos los personajes, tuve que poner la cámara ahí. Ah, viste, la realidad te sometió, te hizo poner la cámara en cualquier lugar. Entonces yo ahí me puedo dar cuenta que ese espacio es súper chiquito, porque ellos no tienen plata para construir un decorado. Bueno, más allá de todo eso, esta película sucede eso, y es que ellos quieren moldear la realidad, quieren generar un discurso político particular, pero como están ya filmando en lugares que ellos no pueden controlar del todo, están utilizando imágenes que tienen de otras procedencias, se empieza a generar en un objeto casi que surrealista. Y entonces ahí es donde me empieza a mí interesar. O sea, yo creo que la labor mía es más del orden de la adivinación o del trabajo con indicios que el de antropológico. Digamos, yo hago la película y después otro que la analice antropológicamente. No es mi labor, lo voy a hacer mal. Lo voy a hacer muy mal. Y eso, digamos, es un problema muy serio, y es que los cineastas, o sea, yo, digamos, en gran parte vivo de dar clases, de dar charlas, entonces uno en un punto como que a la gente le parece que uno dice cosas interesantes, entonces hay cineastas que creen que pueden decir cosas interesantes de todo, ¿cierto? Entonces, no sé, eso, yo probablemente cité muy mal a Morelli y a Carlo Ginzburg, y si les interesa, léanlo, no se queden con lo que yo dije porque probablemente está mal usado. Entonces el cineasta, cuando tiene que dar charlas y cuando tiene que explicar su película, se deviene como una especie de teórico de su propia obra. Y entonces, y hay gente que se confunde mucho, entonces empiezan a citar a Rancière y a Elias Canetti, y la verdad es que si yo quiero saber qué dice Elias Canetti, mejor leo a Elias Canetti. O si quiero saber sobre determinados temas específicos, porque o la idea de que el cineasta tiene que ser una autoridad en el tema que trata, no es cierto. Ustedes cuando profundizan en el pensamiento de un cineasta se van a decepcionar profundamente, porque es otro tipo de saber. Es otro tipo de saber, y hay un punto en el que se tiene que proceder así, con una cierta ignorancia, que uno llega hasta ahí. Pero a mí, pues, o sea, no es como que... O sea, la gente está a veces como también muy influida por ciertas series de Hollywood, ¿no? Como que está el tipo que analiza imágenes, entonces la repite, y en el fondo ve algo y dice, y la amplía, ¿no? Y le pasa como un enhancer y la imagen queda toda en buena calidad, y entonces ahí ve algo que le revela un secreto de la historia. A mí me encantaría que eso me sucediera, pero no es tan así, no es tan así, es más como sensaciones. Lo que yo sí creo que el cine te puede aproximar es sobre todo a eso, a una experiencia. Entonces, hay algo de ver esas imágenes y de la vida
de esas imágenes y de generar el espacio para que esas imágenes vibren y para que esas imágenes respiren y para que esas imágenes sean vistas, que te devuelve una imagen del pasado. Es que uno al pasado lo atribuye mucha inocencia y el pasado no es tan inocente como uno cree, y de verdad si uno quiere alejarse un poco y pensar distinto, los secretos del mundo están en el pasado. Y entonces eso es lo que me pasa que la película tal vez me dice más cosas de hoy que de ese pasado histórico. Entonces no podría decirte, no, mira, yo descubrí tal hecho histórico respecto a eso, porque en realidad el descubrimiento de cualquier hecho histórico a través de la imagen yo lo tendría que haber hecho por otro lado, y la imagen simplemente es un soporte de eso, tiene que venir de otro lado. Eso es algo que no se piensa lo suficiente, y es la relación tan íntima que tienen las imágenes con las palabras y posteriormente con la interpretación. No sé si te contesté, pero eso era lo que tenía para decir de ese tema. Rápidamente, recurioso todo lo que estaba contando. ¿Te acuerdas de Ingrid Bolívar, no? Evidentemente. Una profesora. A Ingrid, que no nos está saludo a viendo, Ingrid. pero de corazón. En esa clase, en una clase que yo vi hace años con Ingrid, nos contó la historia de cómo la radio en Colombia ayudó a construir la nación, ¿no? Y resulta que no había, o sea, los locutores de radio no estaban viendo la carrera de la Vuelta a Colombia en Cicla, sino que se la estaban imaginando. Entonces decían que en Colombia había elefantes y había jirafas. Y ese fue un relato que ayudó a construir como la historia de la nación en Colombia, ¿no? Espectacular. O sea, imagínense que ustedes se vayan aquí a Nápoles y se encuentren un elefante. Pero después resulta que Pablo Escobar sí trae hipopótamos. Es que es una vaina visionaria, ¿no? Es que parece que la realidad colombiana sí es como ese juego de lo extraño, ¿no? Como del realismo mágico todo el tiempo. Sí, bueno, el arte puede ser muy predictivo del futuro, pero el arte le sucede lo mismo que le sucede a Cassandra o que le sucede a los economistas, ¿no? Es como uno predice el futuro, pero solamente se va a saber que lo predijo después de que ya ocurrió. claro. Entonces, pues no sirve para nada, como la economía. Sí. Como la economía, con el periódico del lunes te dice, ah, sí, lo que tenías que haber hecho eso, bueno, haberlo dicho antes. Es igual. Sí. Y quería hablar específicamente de Manizales City, que es una película hermosa, pero hermosa, donde al principio se muestran, sobre todo, es chévere porque el personaje principal es Manizales, ¿no? Entonces están edificios, la iglesia, los bancos, la plaza principal, los parques, todo Manizales, ¿no? Como Manizales en su esplendor. Pero resulta que hay un incendio en Manizales y el final del corto es Manizales incendiándose y las ruinas de Manizales. Y toda la modernidad que nos querían contar con Manizales City se cae y se queda en ruinas. Y es una cosa hermosa porque aparece una imagen que les quiero mostrar, la recreé con inteligencia artificial y es como una máquina de escribir que está echando humo. Esto aparece realmente en la película, aparece una máquina de escribir. Video, ponen la foto. Sí, por favor. Aquí esta foto que estamos hablando aquí. Justamente siento que es como esa dicotomía constante, ¿no? Entre el querer la modernidad, ¿no? El querer representar eso, pero que no aparece realmente. Sí, en este aspecto de lo que las imágenes nos pueden revelar, yo creo que es muy importante a veces fijarse en eso, en cómo están distribuidos los personajes en cuadro, en dónde pusieron la cámara, porque cuando alguien hace una película, o como cuando se viste, está cuidando mucho ciertos elementos para tratar de dar una imagen de sí mismo. Eso, como nosotros juzgamos a las personas del pasado, tiene que ver con esa imagen que ellos deberían proyectar, que siempre es inocente. Es como nuestros hijos, bueno, o los hijos de ustedes los van a juzgar por ser demasiado woke, qué sé yo. Y en unos años eso va a parecer como inocente. Bueno, a nosotros nos pasaba eso con ellos. Pero lo que yo veo en realidad donde se reflejan las zonas inconscientes y que uno puede ver que ellos no eran tan inocentes y que tenían más saber para ofrecer del que uno quisiera creer, no es en realidad en la parte iconográfica, sino es en las estructuras y en las formas. Sí, entonces me pasa por ejemplo en una película como Madre, que cuenta la historia de unos leprosos, y la película es muy extraña porque hay unos momentos donde la película se detiene y la trama no avanza, y se pone a mostrar como un tipo carga una mula.
o eso, en Manizales City es un documental sobre la ciudad, pero no tiene que tener un hilo narrativo, un hilo argumental, sino que es una cosa. Entonces, bueno, uno mira esas estructuras y como uno solo está fijándose en que se respeten los actos aristotélicos o lo que dice McKee en ese libro execrable que hizo, va a juzgar las películas mal. O sea, yo no estoy diciendo que no hay malas películas, por supuesto, esas películas no es que sean una riqueza, pero bueno, es lo que tenemos que sacar algo de ahí, o sea, de verdad, hay que hacerles como una especie de psicoanálisis. Y me pasa como, si un director hoy hace una película en la que hay una trama muy fuerte y de repente se detiene y hace una digresión contemplativa, uno eso lo juzgaría como una especie de virtud y un riesgo estético. En estas otras películas uno no lo nota de esa manera. Entonces creo que sí, que la parte iconográfica de las películas no es la que nos va a revelar tanto, como que en el fondo terminé viendo un tipo que tenía una esvástica, o que en el fondo vi uno que terminé identificándolo y era tal político que en realidad estaba financiando la película. Ese tipo de cosas probablemente las haya, pero son muy difíciles de ver. Y eso tiene que ver con una mitología del presente acerca de qué es lo que nos revela la imagen. Hay una película muy buena sobre eso que se llama Forensicness, que habla sobre la idea tan arraigada en nuestra sociedad de que detrás de las imágenes se esconda una verdad ulterior, y un poco que se burla de eso. Está en internet, la pueden encontrar, Forensicness, como aquí el link. Acá está, de Chloé Galibert, no me acuerdo el otro apellido de ella, es una directora francesa que hace algo que se llama desktop cinema, que es gente que hace películas filmando el escritorio de su computador. Entonces hace como investigaciones y busca en Google y pone la búsqueda en Google, y cuando cuenta un artículo le dice a una inteligencia artificial que lee el artículo. Hay otra que funciona así de manera un poco hasta medio cómica, que se llama Un Film Particular, que es una película brasilera muy buena. Pero son todas películas que están poniendo en juego esa idea. Y si ustedes se dan cuenta, como los terraplanistas son personas que en realidad proceden así, son personas que creen que este mundo no es este mundo, sino que detrás hay algo, ¿no? Y eso es algo que está muy instaurado en nuestra sociedad, que detrás de la imagen hay otra verdad. Y tal vez la verdad está delante de nosotros, y tratando de buscar esa verdad oculta es que no la vemos. Bueno, eso. Bueno, pues ya para cerrar, la pregunta más importante: ¿dónde se puede leer la tesis y dónde se puede ver Nuevos Testigos? Creo que apagué esta vuelta. Usa esto. No, ya está, ya se apagó. Bueno, ¿dónde se puede ver Nuevos Testigos? No, pues contesta. Bueno, la tesis está en un drive primero, para que todo el mundo la pueda leer. Todas las bases de datos están para consultar, o sea, pueden ver cada palabra que escribí durante 2 años. Pueden ver todo el proceso de construcción en un drive, que es muy fácil de encontrar, pero la tesis como tal está en un repositorio, de la Universidad de los Andes. Entonces ustedes buscan repositorio de la Universidad de los Andes, aparece buscador y ponen Identidad Colombiana o Cinemú o algo así y les bota, pues ahí aparece la tesis, se puede leer. Es cansona de leer, ¿no? Usted tuvo mucha paciencia con eso, me di cuenta. Yo quería decir algo sobre la tesis, y es que tendrías que haberme contactado antes, porque esto... no voy a decir nada malo de la tesis, es por este asunto de los derechos de autor, que me parece que es un gran enemigo de la creación, y me parece importante decirlo. Pues yo tenía varias de esas imágenes que vos necesitabas, y creo que hay una zona oscura de la tesis que me parece muy interesante, y es que vos decidís resolver problemas de falta de acceso a las imágenes con un algoritmo de inteligencia artificial para que interprete y nos arroje esas imágenes, pero lo que me parece que llama la atención ahí es cómo piensa ese algoritmo y cuáles son las imágenes que arroja, porque las imágenes Sí, total. Que vos le puedes decir al algoritmo que son colombianos, pero parecen filipinos. Todos Sí. O sea, la gente que aparece ahí son filipinos, y los decorados parecen como de un videoclip de Maroon 5. Sí. Sí, una novela turca, ¿no? Es Sí, como una cosa, rara, como una cosa de matrimonio, pues. Sí. Y es muy raro porque es interesante pensar
esas estructuras que son escritas en otro lado, cómo nos interpretan a nosotros. Sí. Entonces también esa identidad, o sea, porque hay una triangulación que faltaría, que es muy interesante. Entonces vos vas a una fuente, que es las primeras imágenes producidas en el país, como no hay acceso a esas imágenes, entonces se verbalizan o se ponen en un esquema analítico, luego se alimenta un algoritmo, pero ese algoritmo está escrito por otra mirada. Sí. Entonces, partiendo de esta materia prima, cómo ese algoritmo refleja una imagen muy extraña de nosotros, me parece muy inquietante. Eso. Sí, da un poco de miedo. Me parece muy inquietante, sí, porque porque parecemos filipinos, no sé, sí, o sea, raro. Sí. Los filipinos son gente muy linda, pero nosotros no somos filipinos. Tienen que ver la página web, el prototipo de Collection Builder, porque cada escena, las 231 escenas tienen una imagen creada por inteligencia artificial que se creó con una descripción de la escena que yo escribí. O sea, yo leía la película, la describía y esa descripción después se pasaba por ese motor de lectura de inteligencia artificial. Entonces lo que pasaba es que tenía sesgos de raza, pero también de belleza, pero también de emociones. Entonces yo le pedía a la inteligencia que me mostrara a una mujer colombiana, campesina, triste, que estaba agobiada, no sé, por la relación que tenía con su hija, y en ese momento lo que me mostraba era una mujer filipina decorada con una sonrisa en la cara, pero al tiempo que estaba llorando, rarísimo, y que tenía una hija al lado, pero que la hija parecía africana. Entonces vean que hay un montón de sesgos que tiene la misma inteligencia artificial y que yo creo que es muy chistoso porque lo que yo necesitaba era pura gente blanca, ¿no? Porque es lo que había en las películas, yo solo necesitaba pura gente blanca, burgués, y ya. Pero lo que me mostraba la inteligencia artificial, y es como esta lucha de la representación otra vez, ahora llevada a la IA, ¿no? Como de, ahora esta gente está... Hay gente escribiendo estos códigos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no es una nube, hay gente escribiendo esto. Está bueno eso que dices que son blancos y él no representa gente blanco, pero sin embargo son otro tipo de gente. Bueno, vos que preguntabas sobre eso, hay una escena particular que me parece que vale la pena notar de Bajo el cielo antioqueño. Es que hay una escena en que el protagonista, don Álvaro, está de jarana, pues ahí tomando con sus amigos, y se va en carro y atropella a un niño negro, que en realidad es un niño blanco con la cara pintada de negro, un niño blackface, y él muy extrañamente lo agarra y se lo lleva a su casa y lo hace su sirviente. Pero en la película, en lo relacionado a eso, no hay textos, sino que eso está contado así de forma muy cómica. Entonces, pues ahí tenemos un caso de trata de personas, porque pues agarra a un niño, pero lo más inquietante de todo es que cuando la película va a llegar al final, el protagonista necesita dinero para poder ir a un lugar específico, ¿no? Y no tiene plata. Y entonces hay una escena en que él agarra y se va con el niño, va donde un empresario, el empresario le da un cheque y el niño se queda con el empresario. Y eso no está contado en la película y en los libros de historia no lo comentan, pero ahí tenemos un caso en que un tipo agarra a un niño negro, lo atropella, que encima es interpretado por un niño blanco con la cara pintada, lo atropella, lo esclaviza y luego lo vende a otro señor y con eso hace plata y va y termina teniendo una vida idílica con Lina. Antes de eso le da cigarrillos al niño, ¿no? Le da cigarrillos para que se fume un cigarro en la sala. Me parece impresionante eso, me parece... Cuando uno lee una película de una manera diferente, le dice mucho más cosas de las que uno espera encontrar. Eso es una cosa muy chévere. Y lo que me pasó es que, claro, yo pensaba que esta estructura marginal de la relación de poder es la que iba a estar constante durante toda la historia colombiana y que básicamente en Colombia lo único que podemos hacer es pobres y darnos la mano con mugre en la mano y ya, ¿no? Pero no. La película muestra mucho más, ¿no? Muestra una estructura mucho más profunda de relaciones de poder que tiene intermediarios, que tiene niveles, que tiene escalas, que se dialoga entre ellos, pero que también se necesita, ¿no? Como que hay una necesidad de esas estructuras. Y esto fue lo que más me criticaron en la sustentación, como que cuando yo digo, pues lo que me dijo una de las juradas fue como usted se cagó en su propia hipótesis. Y es cierto, porque las películas dan cuenta de muchas más cosas que lo que uno como teórico o pensador puede llegar a tener en la cabeza. Y eso es muy chévere, porque se doblega. Y pues está chévere uno aceptarlo, ¿no? Pues está bien, sí, está chévere aceptarlo.
Pues cuando uno trabaja con archivo, uno empieza doblegado, ¿no? Porque uno está trabajando con el material de otro, entonces, Sí. Por supuesto, alguien podrá decir que claro, que uno manipula el archivo con el montaje y por supuesto que es así, porque hacer cine es eso, dentro de toda la potencia que ofrece una imagen, yo elijo una y voy por ese camino, pero yo sí trataba de oír el archivo, las tramas, yo por ejemplo inicialmente vi muchas veces las películas y escribí una trama más loca, digamos, pero había algo que me dictaba las imágenes que no lo permitía, entonces el proceso, esta película no tiene un guión convencional, sino que íbamos montando escenas y cuando uno ve tanto una escena, esa escena le dicta cosas nuevas y entonces era cosa de ir escuchándolo, entonces más yo nunca pretendí, aunque pueda parecer desde alguien lo podrá decir, pero nunca pretendí como doblegar eso, sino como también ir escuchando el archivo, pero como una estrategia más de dulce envenenado, como yo escucho el archivo y uso sus cosas a mi favor para también tratar de hacerlo decir cosas que me interesan a mí, ¿no? Pero yo quiero creer que nosotros logramos construir un espacio para lo fortuito y para la sorpresa, pero pues con archivo, con imágenes que ya están hechas, no es lo mismo que cuando uno sale y filma y está abierto a la realidad, ¿no? Es otro tipo de encuentro muy distinto. No, yo lo digo irresponsable sobre todo porque pues yo he dicho, bueno, eso es una forma de contar la historia de Colombia a través de sus propias imágenes, pero si tú vas a ver esa película no vas a enterar una mierda de cuál fue la historia de Colombia. Por eso lo digo en parte. Como me parece importante resaltar esa odio que a las películas las juzguen o sus cualidades estéticas o poéticas de acuerdo a qué tanto se parece o no a la realidad. O sea, me parece que el que hace eso es un tonto. No, esta película no me gusta porque no refleja la realidad tal y como es. Bueno, ¿le dicen ustedes o le digo yo que es una película? Las películas claramente tienen transacciones con la realidad, pero la forma creo que yo de evaluar una película no es esa. Que es también la contraria. ¿Sabes? Me encanta esta película. ¿Sabes por qué? Porque está basada en una historia real. Pues si algo quería decir yo con esas imágenes, con esa película o con lo que hago es que tal vez hoy se producen demasiadas imágenes y tal vez la labor de un cineasta hoy es hacer visible las imágenes que ya existen. Es generar espacios para que esas imágenes adquieran vida nueva y que así como yo hice eso, tú puedes hacer otra. Me parece que una buena alternativa. Por eso a veces siento que es un uso, digamos, utópico del archivo, porque es abrir el archivo hacia el futuro, ya sea contar nuevas cosas y también ser una alternativa de producción. Pero la irresponsabilidad está es en no tratar de reproducir lo que el archivo fue en su momento, porque pues para eso repongo la película, la vuelvo a mostrar tal cual es. Que en un punto eso hago eso en Accidentes de la Historia, pero es otra cosa. Este contenido es gracias a Casa Cine, nuestro patrocinador oficial, que es una casa de rental. Si ustedes son cineastas que no trabajan con archivos, sino que les gusta ir a rodar, esta casa de rental pues les alquila equipos con un precio especial y tenemos códigos de descuento. De si quieren algún código nos pueden escribir por Instagram, son del 10%, entonces siempre es plática que se ahorran. Y ya, eso es todo. Síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube, etcétera, etcétera. Promocional. ¿Dónde podemos ver las películas? No, lamentablemente no hay una plataforma o algo donde estén las películas. Pirotecnia está en Retina Latina, si alguien la quiere ver. Como el cielo después de llover está en algunas, está en Filmin, por ejemplo. Mudos Testigos de momento no está en ninguna plataforma. Es muy probable que ya la tenga alguien por ahí. Sí, es muy probable. Entonces, Nosotros no, todavía no. Compren el libro, Los Cines por Venir. Muy bueno. Sí, pero la película espero que pronto esté disponible porque las películas están para que se hagan y pronto será distribuido al pirata de confianza.
Bueno, gracias. Corte. Gracias.